Tras el parón vacacional, vamos a recuperar una de las secciones que se ha vuelto ya casi habitual en nuestro programa, la del Observatorio Ocupacional. De la mano de María Justina Mars os vamos a acercar este servicio. Hola, buenas. Aprovecho para felicitaros el año y vamos un poco a comenzar con la información que os ofrecimos en sesiones anteriores sobre la búsqueda activa de empleo. Hoy hablaremos un poco de lo que se llama el proceso, pasos para llegar al proceso de entrevista. Empezaremos hablando un poco por la carta de presentación. La carta de presentación es uno de los instrumentos básicos hoy día a la hora de buscar trabajo. No todo el mundo sabe que hay que presentar carta de presentación, sin embargo la carta de presentación cada vez es más importante. Y habría, por así decirlo, dos tipos de carta de presentación, de autocandidatura y de contestación a un anuncio, según cómo decidamos buscar trabajo. Si nuestro objetivo es buscar trabajo contestando anuncios de prensa, de diarios, etcétera, etcétera, o de internet, lógicamente la carta debe de ser carta de contestación a un anuncio. Si bien ambos tipos de cartas que he comentado anteriormente tienen la misma estructura, o sea, en todas ellas debe de aparecer los datos de la empresa, tus datos, con una estructura clara, el cuerpo, etcétera, etcétera, sí que varían un poco en el contenido que hay que introducir dentro de las mismas. Siempre se hace hincapié en que las cartas, os hago hincapié en que las cartas deben de ser lo más personalizado posible, en la medida de las posibilidades, tener toda la información que podamos obtener y si no averiguarla por otros medios. Existen una serie de recursos, como son las guías, los anuarios de empresa, internet, que nos facilitan datos sobre la empresa a la que le vamos a mandar ese tipo de carta. Entonces, la carta debe ser personalizada. Esto quiere decir, tus datos deben de aparecer en ella, deben de aparecer asimismo los datos de la empresa en la medida de las posibilidades, pues a la persona a la que se dirige, para evitar que esa carta con su currículum no se pierda. Debe de aparecer la carta siempre firmada, en papel DIN A4 y de alguna manera, y esto es obvio, sin faltas de ortografía. Imaginaros una carta que esté muy bien redactada, pero tenga faltas de ortografía. Eso ya deja mucho que desear. Entonces, siempre, como va a ser a ordenador, pasarle el corrector ortográfico para evitar todo este tipo de problemas. Entonces, los márgenes siempre se va a dejar a la parte izquierda, o sea, en el margen izquierdo, un tabulador de 3 y en la parte derecha un tabulador de 2 o de 1. Entonces, en la parte superior derecha aparecerán tus datos y luego en la parte izquierda los datos de la persona a la que va dirigida. Como estamos hablando de la de contestación a un anuncio, pues debe de aparecer el objetivo, o sea, de dónde sales tú, la ubicación de dónde sales. Entonces, en referencia a su anuncio publicado en el periódico, pues decir, citar el periódico y la fuente de donde ha salido, del día tal, para el puesto de tal, concretando, le envío mi currículum vitae por si fuera de su agrado. Es importante que se sepa que en las cartas nunca debe de aparecer toda la información del currículum, porque si no, no tendría objeto mandar una carta y mandar un currículum, sino que la carta es un poco para que la persona que lea ubique de dónde sales en referencia a qué puesto de trabajo, puesto que estamos hablando de la carta de contestación de un anuncio, y sepa si reúnes o no reúnes los requisitos, porque al final de la carta debe aparecer adjunto currículum vitae. Esto en cuanto a la carta de contestación a un anuncio. En cuanto a la carta de autocandidatura es básicamente lo mismo, lo único que no se ubica nada puesto que no hay fuente. O sea, cuando hablamos de autocandidatura estamos haciendo referencia a que es una empresa determinada que no busca a nadie y a mí me interesa pues presentarle mi currículum y presentarle mi carta. Entonces yo hago mi autocandidatura a ese tipo de empresa. Entonces es exactamente lo mismo, deben de aparecer tus datos, los datos de la empresa y lógicamente como yo he buscado información de esa empresa porque es una empresa que a mí me interesa, la he conseguido de diferentes fuentes,
Tengo que poner como encabezamiento información sobre ella. He podido comprobar que su empresa se dedica a esto, además asimismo están realizando funciones de tal o haciendo estas cosas, y yo, como podrá ver en el currículum que le adjunto, tengo este tipo de información, ¿no? Por lo que creo que me ajusto al puesto. Eso sería un poco lo que es la carta. Al final, como ya he dicho anteriormente, la carta debe de ir firmada con el nombre y apellidos, con rúbrica y fechada. Por supuesto, una carta siempre tiene que ir fechada. DIN A4, papel blanco a ser posible y sin faltas de ortografía.